Aleluya, el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio. Dice el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser escondido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en el día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se venden un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas noches de nuevo, hermanos y hermanas. Muy bien, estamos ya en nuestro tercer día de la novena a la Madre del Perpetuo Socorro, y en este día la Iglesia nos invita a reflexionar sobre garantizar tierra, techo y trabajo. Pero antes tengo una duda de estas 9 misas. ¿Quién de ustedes ya vino en alguna de las misas de estos 3 días? Que levante un poco la mano. Ah, sí, son constantes, ¿verdad? Entonces eso quiero saber para poder entender un poco cómo funciona aquí las novenas, ¿verdad? Entonces yo vengo de otro lado y es nuevo para mí las 9 misas, las 9 reflexiones. No sé si son la misma gente, entonces para no repetir algunas cosas tanto. Muy bien, hermanos y hermanas. Hoy hay una cosa muy importante de nuestro tema. Primero, antes de hablar sobre ello, quiero recordarles, y si no saben, para que lo sepan, que dentro de la Iglesia tenemos lo que llamamos la doctrina social, y que es un conjunto de enseñanzas y principios morales de nuestra Iglesia que orienta la vida de la sociedad. O sea, orientaciones para todos. Su objetivo no es intervenir directamente en la política, pero sí iluminar las conciencias nuestras para construir un mundo más justo, solidario y centrado en la dignidad humana, que es parte del bien común. Entonces, la doctrina social de la Iglesia tiene varios documentos que nos hablan sobre estos aspectos que venimos hablando y vamos a seguir hablando, ¿verdad? Como por ejemplo la tierra, el trabajo, un documento del tiempo de León XIII, la Rerum Novarum, que habla sobre la condición de los obreros de su tiempo. Un documento más nuevo, el del Laudato Si del Papa Francisco, que nos habla sobre precisamente el cuidado de la creación de la tierra que Dios nos dio. Después tenemos, por ejemplo, Fratelli Tutti, que es también del Papa Francisco, sobre la fraternidad y la amistad social. Y uno de los documentos más nuevos que lanzó el Papa León XIV este 15 de mayo es el Magnificat Humanitas, que nos habla sobre la era digital y la dignidad del trabajo frente a la automatización, o sea, frente al trabajo que era del hombre, ahora las máquinas parece que van ocupando. Entonces,
Sobre eso nos habla la doctrina social de la Iglesia, sobre estos temas que vamos a hablar, pero para profundizar y conocer más es importante que cada uno de nosotros personalmente busquemos en nuestro teléfono y que podamos buscar por lo menos el resumen, porque son algunos libros un poquito largos algunos. Entonces yo le invito en este día que hablamos de garantizar la tierra, el techo y el trabajo, para que podamos leer esos documentos, ¿verdad? Para que profundicemos más este tema de hoy. Hoy rezamos por 3 condiciones básicas para una vida digna. Decíamos la tierra para cultivar y vivir, el techo para proteger la familia y el trabajo para ganar el pan con el sudor de la frente. Estas 3 cosas no son lujos, sino que son la base de la dignidad que Dios nos dio al crearnos. O sea, son cosas indispensables de todo cristiano, de todo ser humano, para llevar una vida digna, ¿verdad? Tener un techo, la tierra para trabajar y el trabajo para sostener su tierra y su techo y su familia. Si nosotros miramos en la Biblia la historia del pueblo de Israel, ahí vamos a encontrar cómo Dios, que escuchó el clamor del pueblo de Israel, que estaba bajo la opresión del pueblo egipcio, ¿verdad? Y que le explotaban trabajando, que no tenían tierra, y por muchos años el pueblo clamó a Dios. Y Dios, como buen papá, escuchó sus oraciones y les rescató a ellos por medio de Moisés y les regaló la tierra prometida. Entonces Dios nos da la tierra, o sea, nos da la tierra para todos. No es solamente para unos cuantos, sino que es para todos. Y Dios escucha siempre la oración de su pueblo, y especialmente del pueblo que sufre. Entonces, el texto de ese relato del pueblo de Israel, del libro del Deuteronomio, nos habla que después de ser liberados, rescatados, ellos ofrecían cada cierto tiempo ciertos frutos para Dios, fruto del trabajo de ellos. El trabajo nos hace co-creadores de Dios, o sea, el trabajo tiene que dignificarnos, no tiene que ser al revés. El trabajo tiene que dignificarnos y no explotarnos ni sacarnos nuestra dignidad. Y como hoy el Evangelio no es el del tema, pero voy a hacer referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 7, que nos habla de Jesús que se dirige a sus discípulos y les cuenta la metáfora de construir la casa sobre arena y sobre roca. Y después voy a unir con este Evangelio que escuchamos hoy, ¿verdad? En ese Evangelio de Mateo 7, Jesús, ¿verdad?, le dice a sus discípulos, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Le dice a sus discípulos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? Porque entre los discípulos mismos tenían la tentación, ¿verdad?, de separar su fe, su seguimiento a Dios, con el poder, con la riqueza, con el egoísmo, ¿verdad? Entonces, va a ser Jesús el ejemplo de la casa que se construye sobre roca y la casa que se construye sobre arena. O sea, ¿quiénes son los discípulos o los cristianos que construyen su casa sobre roca? Son aquellos, dice Jesús, que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, ¿verdad? Entonces, ese es siempre el desafío también para nosotros hoy, ¿verdad? De realmente nosotros que venimos a misa, que comulgamos siempre, que rezamos el rosario, que pertenecemos a ciertos grupos, ¿verdad? ¿Cómo vivimos la fe, la palabra de Dios que escuchamos, que rezamos fuera de la iglesia? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros grupos de amigos, en nuestro ocio. ¿Cómo vivimos la fe? ¿Cómo vivimos esta palabra de Dios fuera de la iglesia? Porque el riesgo de esta frase que dice Jesús de Señor, Señor, es quedarnos en la apariencia. O sea, es muy fácil decir, creo y soy salvo. O es muy fácil para nosotros a lo mejor venir a misa, comulgar e irnos a nuestra casa. Y fuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo, hacer de nuestra vida cualquier cosa, no según la palabra de Dios que escuchamos. O sea, esa división
que muchas veces hay en la iglesia, en el cristiano, en los cristianos, es lo que el Señor nos advierte hoy por medio de ese evangelio del capítulo 7 de Mateo, ¿verdad? Que no basta con venir a misa solamente, no basta con rezar tu rosario, no basta con hacer tu adoración, sino que eso vos tenés que llevarlo a la práctica, fuera de la iglesia, siendo solidario, no siendo egoísta, pensando siempre en la necesidad del otro. Y es una realidad, es que nosotros obviamente no le vamos a poder comprar a una persona a lo mejor una casa o un terreno o no sé, mandarle a hacer la casa, pero sí cristianamente tenemos que tratar de hacer siempre algo por el otro, no ser indiferente a la realidad de esta gente que sufre y que no tiene, ¿verdad?, estos recursos que ellos necesitan para tener una vida digna. Entonces, ese es el desafío nuestro como cristianos hoy, ¿verdad? Y en las 9 misas puse el ejemplo de una empresa, una institución, ¿verdad?, que tiene sus dueños, sus patrones, ¿verdad?, que vamos a imaginar que son personas devotas, que vienen a misa, ¿verdad?, que pertenecen a grupos, que dan su diezmo, hacen su aporte en la parroquia, pero que en su empresa, en su negocio, ¿verdad?, explota a sus trabajadores, no le paga el sueldo que tiene que ser, pasan las horas y nos cobran. Entonces, esta palabra de Jesús es para ese tipo de cristianos que a lo mejor no se dan cuenta o porque entienden mal la fe, lo viven de esta manera, ¿verdad? Socialmente pueden parecer buenas personas, lo mejor para nosotros, buen señor, buena señora, pero ante los ojos de Dios, que sabe cómo nosotros actuamos fuera de la iglesia, es otra cosa. A Él no le mentimos. Entonces, ese es un ejemplo. Y voy a poner el ejemplo del otro lado. Imaginemos un empleado que trabaja, pero que a lo mejor le roba a su patrón, ¿verdad?, que no cumple el horario, que es irresponsable. Entonces, pero viene a la misa, a lo mejor es un servidor en algunas partes, pero ahí fuera es otra cosa. Entonces, su casa, su vida no está construido sobre roca, la roca que es la palabra, ¿verdad? Entonces, no le importa el daño que hace al otro, sino que solamente le importa lo que necesita y quiere. Entonces, de nuevo el ejemplo. Y también, para que no se enojen, vamos a poner el ejemplo de nosotros, los país, ¿verdad?, los religiosos. También Jesús nos dice a nosotros, no solo los que dicen Señor, Señor, o no solo los que celebran misa, o los que confiesan, o los que hacen los sacramentos, van a entrar al reino de los cielos. Si yo como país también soy indiferente a las necesidades de las personas que sufren, si yo también como país le trato mal a los laicos con los que trabajo, si yo como país me aprovecho de la parroquia para enriquecerme o sacar provecho personal y soy indiferente al sufrimiento de otras personas, es lo mismo, no voy a entrar al reino de los cielos por más país que sea. Entonces, ese es el desafío de esta palabra que escuchamos hoy y de nuestro tema, la indiferencia y también esa, vamos a decirle, esa fe que no se lleva en la práctica, con las obras, ¿verdad? Y por eso tenemos mucho sufrimiento, mucha gente que sufre, ¿verdad?, que no tiene trabajo, que no tiene, ¿verdad?, techo, que no tiene tierra, porque hay gente que tiene a lo mejor más o todo lo que nosotros imaginamos que queremos materialmente y que nunca va a usar todo en su vida, tiene ahí, pero que esta persona es indiferente al sufrimiento de otro, no hace obra de caridad, no le interesa a nadie, solo quiere más. Entonces, hay mucha gente que es cristiana, que es católica, sí, ¿verdad?, que tiene miles de cosas que ni siquiera podemos imaginar, pero no son capaces de compartir ni de ver la necesidad de su prójimo, de su hermano. Entonces, eso con relación a nuestro tema de hoy. Y mirándole hoy también a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, ella es el ejemplo perfecto de quien vivió también estas 3 realidades, ¿verdad? Ella supo lo que es la falta de techo. Si ustedes recordarán, en Belén, ella cuando estaba embarazada, cuando le iba a tener a Jesús, ¿verdad?, no encontró posada. Entonces, ¿dónde le tuvo a Jesús? En un establo, por así decirlo, fuera, a la intemperie. Y luego tuvieron que irse a Egipto.
y ahí tampoco no tenían tierra ni techo, entonces se fueron como refugiados. Entonces María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, conoce esta realidad de nuestra gente que sufre esta falta de techo. Como también ella conoció el valor del trabajo. Ella, junto con José y Jesús, trabajaron ahí, seguramente en su casa, para ganarse la vida con esfuerzo. María sabe perfectamente lo que pesa la incertidumbre de un hogar humilde. Su socorro es un compromiso y ella nos auxilia siempre, pero también nos pide que nosotros, como cristianos hoy, seamos el perpetuo socorro de los demás. No podemos salir de esta novena igual que como entramos. La devoción a María nos debe comprometer a trabajar por estructuras más justas en nuestra comunidad o en nuestro país, en la medida de nuestras posibilidades, donde la tierra, el techo y el trabajo dejen de ser un sueño lejano para tantos hermanos nuestros. Que esta novena no se quede en un Señor, Señor de 9 días. Que al salir del templo nos preguntemos hoy cómo podemos ser nosotros el perpetuo socorro para aquel hermano o aquella hermana nuestra que lucha por una tierra, que busca un alquiler digno, que busca tener una casa, o también aquellos hermanos nuestros que hoy no tienen trabajo, que están buscando trabajo. Que nuestra fe se traduzca siempre en gestos concretos. Y termino con esta oración a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. María, Madre del Perpetuo Socorro, tú que diste un techo al Hijo de Dios, que trabajaste con tus manos en Nazaret y pisaste nuestra tierra con fidelidad, intercede por nosotros, danos un corazón valiente para que a ningún hermano le falte la tierra que lo alimente, el techo que lo cobije y el trabajo que lo dignifique. Amén.